Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Hoy te presento el capítulo número 4. Enfrentar el tiempo. Tomamos un tren para Colombo. La vía que atraviesa las montañas de Sri Lanka fue construida a finales del siglo XIX para transportar café y té a la capital. Cuenta con algunas de las vistas más maravillosas del mundo. Reservamos 2 asientos en el salón panorámico, el último vagón, que tenía sillones reclinables y ventanas amplias para ver esos paisajes espectaculares. Después de guardar el equipaje, nos sentamos frente al vidrio convexo que conformaba la parte trasera del tren. Poco después empezó el viaje. Amable, pero inexorablemente nos empezamos a alejar de Bandaraguela, y tanto nuestro corazón como nuestros ojos trataron de aferrarse al paisaje. Por un momento pudimos ver claramente la cima de colina sobre su colina y buscamos por el valle la casa de Miguel. Pero pronto todo se convirtió en un laberinto. El efecto de sentir que nos alejábamos de nuestro lugar ideal en Sri Lanka fue algo mágico y muy significativo. Ocurrió que los recuerdos que dejábamos atrás fueron sustituidos por un paisaje arrobador que nos impresionó y se fue instalando sobre el pasado. Sin prisas, el pequeño trenecito subió, dio vueltas y zigzagueó por las montañas, revelando una sinfonía visual de jardines de té, plantíos de arroz, cascadas, desfiladeros con ríos en el fondo, y nubes que cubrían bosques. Todo esto frente a nosotros, alejándonos del pasado. Estábamos colmados por la experiencia, distanciándonos de nuestros recuerdos y emocionados por nuestros próximos viajes por la India y Nepal. En aquel momento, no podíamos saber el poder metafórico de nuestro mágico viaje en tren. La salida de Bandaraguela marcaba el inicio de una nueva vida para mí. Era el comienzo de un viaje con los ojos abiertos, basado en el arte de la navegación. Mi encuentro con el nahual al leer Una realidad aparte me había despertado a un nuevo tipo de funcionamiento, un nuevo tipo de vivir la vida. No estaba muy consciente de esto mientras me alejaba entre las nubes del bosque de Orton, pero algo comenzaba a reaccionar y a afectar mi forma de pensar. Los eventos de las últimas semanas me habían acercado al propósito, al espíritu, a la conciencia del universo. Todavía estaba lejos de la conciencia total, y me iba a tomar toda una vida alcanzar este nivel, pero no había marcha atrás. La postura cínica, nihilista y egoísta de una vida dirigida solo por el pensamiento estaba paulatinamente abriéndole el paso a una relación más orgánica e interactiva con el mundo. Esa es la esencia de la navegación. En retrospectiva, empezar este viaje en el salón panorámico, alejándome de mi vida anterior, me parece una hermosa y simpática metáfora del propósito. El nahual siempre decía que el hombre común viaja en el último vagón toda su vida, siempre mirando para atrás, siempre muy atento a su propia historia, a sus experiencias y a su identidad, entendida como una acumulación de pasado. Era una de sus metáforas favoritas. Sin embargo, un guerrero que quiere convertirse en un hombre de conocimiento tiene que voltear a la vida que se muestra delante de él. En lugar de observar el tiempo pasado, tiene que enfrentar el tiempo, como él decía, la vida en el último vagón contra la vida en la máquina. Me encanta esta analogía. Es increíblemente intuitiva y es fácil ver la diferencia.
El furgón de cola puede ser cómodo, familiar e incluso divertido, pero la acción está en la máquina. Es ahí donde sopla el viento, a través de nuestro cabello, donde la percepción es inmediata y estimulante. La navegación solo puede ocurrir si enfrentamos al tiempo, ahí donde nada es familiar. Mirar atrás por un solo instante puede impedirnos percibir un gesto importante del espíritu. Una vez en Colombo, quisimos terminar nuestra estancia en Sri Lanka con un toque espectacular. Nos registramos en el Hotel Gale Face, un monumento colonial magnífico, donde habíamos tomado té en varias ocasiones, pero nunca nos habíamos hospedado ahí. La estructura de pilares de mármol se sentía tan sólida y telúrica que fue fácil absorber mucha de la energía que nos haría falta para nuestro viaje por la India. Solo necesitábamos 2 días para ver a unos pocos amigos, decir adiós y mandar algunas pertenencias y cuadros de Mona a Alemania, y así poder viajar ligeros. Lo que no podía quitarme de la cabeza desde hacía semanas era encontrar las secuelas de una realidad aparte. No sabía cuántos libros había escrito Castaneda hasta ese momento, pero sabía que había más de 2. Llamé a las librerías más grandes de la ciudad, pero nadie había oído hablar de él. Durante nuestro último día, al caminar cerca de la estación de trenes, nos cruzamos con un hombre que llamó mi atención. Algo vi en su sonrisa que me llevó a preguntarle si sabía de alguna librería con una buena selección de libros en inglés. Sin dudarlo un instante, señaló un hotel cerca de la estación, a pocos metros de nosotros, y dijo que ahí estaba la mayor colección de libros en inglés de Colombo. Nos dirigimos ahí inmediatamente. Estaba en lo cierto. Me emocioné al encontrar una copia de Viaje a Ixtlán, Las lecciones de Don Juan y Relatos de Poder, el tercer y cuarto libro de Castaneda. Estos eran los únicos libros que tenían de él en la tienda. Mona estaba contenta con mi renovado entusiasmo y propósito. Estaba realmente entusiasmada cuando encontré mis libros. ¡Es increíble!, exclamó. Siempre tienes tanta suerte. Nunca pensé que encontráramos algo aquí. Esto será excelente para nuestros próximos viajes en tren. Vas a tener mucho tiempo para leer. Lástima que no tengan traducciones al alemán, contesté. No importa, así voy a poder practicar mi inglés, dijo con cara de agobio. No le había gustado leer una realidad aparte. Había muchas palabras que tenía que buscar en el diccionario o preguntarme qué significaban. Esto había hecho de la lectura algo molesto. Tampoco se enganchó con el propósito velado del libro y por ende no quedó muy intrigada. Desde mi perspectiva, Mona vivía ya en una realidad aparte casi todo el tiempo. Era perfectamente práctica y funcional. Era muy exitosa en su carrera de publicidad, pero su alma vivía en un mundo aparte. Su hermana gemela había muerto al nacer, y algunas veces yo pensaba que eso le había dado a Mona un vínculo personal con la otra dimensión. Había nacido en Lituania y creció en el campo, donde había pasado su niñez caminando sola por entre los sembradíos, haciéndose amiga de las hadas y de otras criaturas etéreas. Estos eran sus mejores recuerdos, y cuando me contaba, yo sabía con solo ver sus ojos azules que esos seres habían sido más reales para ella que cualquier otra cosa. Sus padres no habían entendido su sensibilidad, así que abandonó su casa en la primera oportunidad que tuvo y nunca volvió la vista atrás. La conocí en Francia, en un paseo en bicicleta por el Valle de la Loire. Yo era el guía y ella era parte del grupo.
Recorríamos entre 30 y 60 kilómetros al día a las orillas del río Loire, en grupos pequeños de 15 personas, visitando castillos. Por las noches nos quedábamos en hotelitos hermosos y cenábamos platicando por horas. Había tomado este trabajo, después de graduarme de la carrera, para tener un poco de tiempo para pensar en qué iba a hacer con mi vida. Mona era una cliente difícil. No podía seguir el paso del grupo, así que siempre terminaba atrás, sola. Por ello, yo tenía que ir y venir todo el día para asegurarme que no se perdiera y para seguir guiando al grupo. Me mantenía en condición y pasé mucho tiempo pedaleando junto a Mona, tratando de apurarla. Nos enamoramos y al final del verano la alcancé en Hamburgo, Alemania, donde vivía en esa época. Éramos una pareja dispareja, no solo por la diferencia de edad, sino por nuestras personalidades. Eran lo más diferentes que podrían haber sido, pero ambos éramos soñadores y soñamos juntos casi 10 años. Nuestro sueño de Sri Lanka se fue desvaneciendo lentamente mientras el tren se alejaba de la estación central de Colombo. En esta ocasión, era un tren ordinario. No viajábamos ni en el furgón de cola ni en la máquina. Solo nos sentamos en un vagón normal que estaba atestado. Mona leía una guía turística, preparándose para nuestro viaje por la India, y yo me sumergí en Viaje a Ixtlán, las lecciones de Don Juan. Efectivamente, tuve mucho tiempo para leer. El viaje de Colombo a Tailamanar, la terminal de transbordadores en Rameshwaram, India, nos tomó 8 horas. El viaje en transbordador por el estrecho de Palk, que cubre solo 45 kilómetros, fue de otras 4, y el tren en Rameshwaram a Madras como 18 horas. Así que para cuando llegamos a Madras, ya había terminado de leer los 2 libros que habían integrado su contenido a mi ADN. Viajar en tren en la India no es cómodo, pero no me importaba. Tengo un romance con los trenes desde que me acuerdo. Mi abuelo, que compartía mi entusiasmo, me llevaba a la estación de trenes solo para verlos. Todavía recuerdo ese olor tan peculiar del vapor de las máquinas y escucho el silbato del encargado de la estación, el humo, el rechinar del metal y oigo vocear destinaciones lejanas. Seguramente ahí nació mi deseo, ahí comenzó mi búsqueda por la libertad, que por siempre ha sido sinónimo de viaje y movimiento. Para no poner a prueba mi amor por los trenes, compramos boletos de primera clase para nuestros viajes en la India. Era válido por 90 días, y no había límite de trayectos. No podía ser de otra manera. Cuando me harté de los trenes, ya habíamos recorrido 20,000 kilómetros sobre las infinitas vías de la India. Mi deseo por viajar así desapareció durante muchos años. Ahora estábamos en Madras, con todo por delante. Al haber asimilado el contenido de los 2 libros, estaba en el humor del guerrero y fascinado otra vez. Sentía como si las páginas hubieran estado cosidas con químicos mágicos que ahora estaban afectando mi percepción de la realidad. Procesar el contenido de los libros de Castaneda no era una cuestión intelectual, penetraba cada aspecto de mi vida. Viaje a Ixtlán resultó ser un mapa de viaje, un manual para detener el mundo. Detener el mundo significa detener el incesante y compulsivo río de pensamientos que sostiene nuestra interpretación de la realidad. Detener el mundo significa permitirle a nuestros pensamientos desaparecer mientras la mente se queda completamente alerta y consciente. En ese estado de inmovilidad o de conciencia silenciosa, la percepción es pura y directa. No hay conocimiento sobre lo que percibimos que no sea directo, mundano, un puro saber intuitivo. Conocer de esta manera es experimentar una percepción corporal completa, antes que experimentar
una percepción diferenciada por nuestros 5 sentidos. Es un despertar al cuerpo del sueño del pensamiento. El contenido del libro consiste en diferentes técnicas que don Juan le enseñó a Castaneda, técnicas tales como poner atención a signos y augurios, borrar nuestra historia personal, perder la soberbia, romper la rutina, volvernos cazadores y usar la muerte como consejera. La suma de estas técnicas se denomina el camino del guerrero porque están designadas para crear y afinar la actitud y la concentración de un guerrero en batalla. Hablo de estar alerta, ser valiente, estar listo, ser preciso, intachable y despreocupado. Seguir y practicar estas técnicas hace que el ejecutante pueda salir de este mundo de pensamientos y se mude a un momento presente, que esté en contacto directo con la vida. Un guerrero que ha ganado una relación así de directa con la vida puede llamarse un hombre de conocimiento. El camino del guerrero y la transformación de guerrero a hombre de conocimiento es la esencia de todas las enseñanzas de don Juan. Viaje a Ixtlán muestra un mapa. Relatos de poder, por su parte, es una explosión de sabiduría y magia que impulsa y guía al lector en su propósito de algo que parece imposible, saltar del sueño del pensamiento a la inconmensurable vida total. Estaba enganchado, pero no importaba qué tan emocionado estuviera en ese momento. Detener el mundo de los pensamientos y despertar en un estado de ser puro me eludía completamente. Seguía profundamente dormido, soñando en lugar de experimentar la magia y el poder que todavía tardarían en venir. Pocos años después viajaría cientos de kilómetros a través de México, visitando los 3 diferentes pueblos llamados Ixtlán, esperando secretamente que algo mágico sucediera cuando llegara al verdadero lugar. Parece tonto ahora, pero el entusiasmo, el misterio y la sabiduría práctica que este tesoro trajo a mi vida no tenía precedente. El Ixtlán que proveyó de nombre al libro es una metáfora. Don Genaro, uno de los seguidores de don Juan, solía experimentar el giro profundo en la conciencia que sucede cuando el guerrero finalmente deja el mundo. En la metáfora, don Genaro trata desesperadamente de volver a casa, a Ixtlán, que en la historia es su pueblo natal. Pero en la metáfora representa al mundo, ese mundo que existía antes de que lo hubiera detenido, el mundo que ha sido su casa por toda la vida. Detenerlo es como despertar de un sueño de pensamientos que nos proporciona certezas, datos, familiaridad, tiempo, identidad. Incluso un despertar parcial destruye todo eso, tal como despertar de un sueño normal desenmascara y destruye la realidad del sueño. Una vez que don Genaro ha despertado y se da cuenta de la naturaleza onírica de su vida hasta ese momento, una parte de él quiere volver a lo acogedor del sueño, quiere volver a Ixtlán. Pero después de despertar, Ixtlán, lo acogedor y lo familiar, se ha perdido para siempre. Pensé que entendía la metáfora, pero, al parecer, no tenía prisa por despertar. Mi sueño solo empezaba a volverse ligero. Mas si consideramos todos esos viajes en tren, mi vida apenas empezaba a convertirse en una búsqueda del tesoro, y estaba emocionado. Me sentía como un guerrero cabalgando un caballo de hierro a través de la India, buscando poder y magia. Me gustaba jugar con mi recién descubierta sabiduría, mi nuevo entendimiento de cómo podíamos encontrar pistas en el mundo a nuestro alrededor para que nos sirvieran de guía en nuestra propia cruzada por el poder y la magia. La India, vibrante de energía y empapada de misterio, parecía ser el lugar idóneo para ello.
El poder que buscaba, por supuesto, no era del tipo convencional, el que se asocia a la influencia y el dinero. Estaba intrigado por el poder que sentí alguna vez al pararme cerca del océano durante una tormenta, o al estar sentado bajo un árbol que tenía más de 1000 años. Quería tocar el poder de las antiguas ciudades sagradas, o solo encontrar un punto arbitrario en el que la energía de la tierra fuera abundante. La verdad es que no tenía ni idea de a dónde me iba a llevar esta búsqueda del tesoro, pero no me importaba mucho. Era claro que las ciudades a donde nos dirigíamos eran lugares poderosos, llenos de energía e intensidad. Nuestro itinerario fue un poco errático. Cuando lo sentíamos, seguíamos corazonadas o recomendaciones de otros viajeros. Algunas veces interrumpíamos el viaje por un capricho y terminábamos en situaciones completamente impredecibles, quedándonos con extraños o en lugares donde nadie hablaba inglés. No teníamos expectativas de ningún tipo, solo era divertido y emocionante actuar bajo la idea de que había algo parecido a una ruta ideal o mágica que podíamos descubrir al estar alertas y al encontrar las pistas adecuadas. Probablemente, muchas de nuestras decisiones fueron demasiado caprichosas, embebidas de masturbaciones mentales, como el nahual le gustaba designar a las extravagantes operaciones de la mente humana. Pero aunque nuestras habilidades en navegación eran pobres, esta forma de viajar tenía algo de onírico, y eso nos resultó adictivo. Al final, sin embargo, surgió un patrón coherente y poderoso. Al seguir la ruta del espíritu y al enfrentarnos al tiempo, descubrimos el tiempo mismo. Más específicamente, nos encontramos con la impermanencia y la muerte. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Una danza con la impermanencia.